Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a charlar acerca de libros de teoría de la probabilidad. Para muchos la teoría de la probabilidad puede resultar aburrida, sobre todo si están llevando un curso de esta materia. Para algunos otros, quizá cuando leen un libro como este, que es el primero del que voy a comentar ahora, Once Upon a Number de John Allen Paulos. Este libro habla acerca de teoría de la probabilidad y es verdaderamente un libro muy interesante, además de que es muy fácil de leer. Trae algunas cuestiones que a mí me parecieron muy necesarias que se expliquen cuando se lleva un curso de teoría de la probabilidad. Ciertamente, quizá muchas veces el énfasis se coloca en que los alumnos aprendan a hacer cálculos, que pueda ponérseles un problema y que lo sepan resolver y que sobre todo dominen las matemáticas de la combinatoria, que distingan lo que es una permutación, de lo que es una combinación, de lo que son las muestras distinguibles, de lo que son las muestras indistinguibles, de lo que son experimentos con reemplazo, de lo que son experimentos sin reemplazo. Toda esta terminología, además de que distingan cómo expresar primero intencionalmente y después extensionalmente las afirmaciones dentro de los problemas de la teoría de la probabilidad para poder pasar a un nivel más formalizado de lo que se puede lograr cuando únicamente hacemos los cálculos basados en las nociones de combinar, las que expliqué antes, las que se derivan de las combinaciones y las permutaciones para pasar a las más complejas de la teoría de la medida y que son las que permiten un conjunto más amplio de aplicaciones. Sin embargo, aún en situaciones en las que no aparezca la teoría de la medida, sino que únicamente veamos probabilidades discretas, aún en esos casos los problemas pueden ser muy complicados y más complicado es interpretarlos, es decir, la filosofía misma de la probabilidad. Todos esos números que sabemos calcular, ¿para qué nos sirven? ¿Qué nos dicen? Ciertamente, si yo sé que la probabilidad de que caiga un sol al lanzar una moneda es un medio, ¿de qué me sirve? Si yo apuesto a que caiga sol y cae águila, bueno, perdí. ¿De qué me sirvió saber que caía un medio o la probabilidad es de un medio? Pues parece que de nada. Sin embargo, esto sería un juicio apresurado. Necesitamos comprender más a fondo lo que significa esos cálculos que se hacen en la teoría de la probabilidad, lo que significan. Y este librito, aunque en principio es planteado como de divulgación, a mí me resultó muy interesante porque elabora sobre ciertos resultados que aparecen en otro tipo de libros. Voy a recomendar ahora este me gustó mucho, un primer curso en teoría de la probabilidad del autor Sheldon Ross. Sheldon Ross, un primer curso en teoría de la probabilidad del autor Sheldon Ross. Cubre todos los temas que mencioné hace un momento de las probabilidades discretas y también, bueno, por supuesto, nos habla de teoría de la medida, un poco porque cuando se formaliza la probabilidad de acuerdo a los axiomas de Kolmogorov, pues se utiliza teoría de conjuntos. Pero hay un problema en este libro, un problema en particular en este libro que nos pide calcular la probabilidad de que dadas n personas en un salón, nos gustaría saber cuál es la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día. Y cuando hacemos ese cálculo resulta que después de 50 personas, pues es casi seguro, 0.9 nos dice la respuesta a ese problema. El problema es, dadas n personas en una habitación, ¿cuál es la probabilidad de que al menos, vamos a ponerlo así, al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? Se puede plantear el mismo problema de otras maneras para facilitar el cálculo, por supuesto. Se puede plantear la proposición de manera diferente, la complementaria, desde el punto de vista extensional, el conjunto complementario y decir cuál es la probabilidad de que al menos dos personas no cumplan años el mismo día. Esto puede ser más fácil de calcular.
Ese es uno de los viejos trucos que uno encuentra en los tratados de probabilidad para calcular lo contrario, porque parece más fácil de cierta manera cuando se formula así. Bien, lo que resulta es que, bueno, casi con más de 50 personas es casi seguro que 2 cumplirán años el mismo día, al menos 2 cumplirán años el mismo día. ¿Qué significa esto? Eso es de lo que nos va a hablar John Allen Paulos en este libro, y nos va a decir que en general eso no tiene mayor significación. Nos muestra, nos dice que las coincidencias que ocurren o que a las que les damos mucho significado, esto es más bien lo que nos dice, esas coincidencias en realidad no tienen esos significados que nosotros a veces las adjudicamos. Son simples coincidencias que resultan de la interrelación de los elementos de este mundo y que al calcular su probabilidad nos damos cuenta que, oh, por Dios, esas coincidencias son más probables de lo que aparentan ser, de lo que uno creería que deberían de serlo. Y aquí lo dice en la página 63, hasta lo puse con hasta lo subrayé, que me encanta rayar los libros que me parecen interesantes. Lo subrayé, lo que nos dice aquí, nos dice, una consecuencia de la creencia equivocada de que las coincidencias son especiales y casi siempre significativas es su rareza en la mayoría de la ficción moderna. Donde se introduce una, se considera una forma de engaño. Nos está diciendo que los autores de historias creen, sin justificación alguna, que este mundo es más determinista de lo que en realidad es. Este mundo está plagado de coincidencias y en mucha de la ficción contemporánea, eso es lo que él afirma, se evita esto. Es decir, en el mundo de los escritores es más determinista el mundo que nos plantean. Esa es una de las ideas que me gustó mucho de lo que dice aquí. La mayoría de las coincidencias no tendrán mayor significación que esa, ser muy probables, que es muy probable que 2 personas cumplan años el mismo día si reunimos muchas gentes en una habitación y que conforme es menor el número, será menos probable esto. Y esto es algo que se calcula, bueno, se puede calcular. Y una virtud de este libro, una de las virtudes de los libros de probabilidad, el primer libro que yo leí completo fue un libro de probabilidad porque los problemas que presentaba me hacían pensar, no los podía resolver y los pensaba de una manera, los pensaba de otra y me daba cuenta de los muchos errores que cometía, errores de conceptualización, que no distinguía claramente lo que era una permutación de una combinación, etcétera. Cuando aparecían 2 bolas, bueno, son indistinguibles. Bueno, no, son 2, las distinguimos por su número, etcétera. Ese tipo de cosas siempre resultan muy gratificantes cuando uno logra comprenderlas y logra formular los problemas de probabilidad con ayuda de esos conceptos. Y este libro presenta muchos problemas, muchos problemas. Y hay otro, un poco más antiguo que este de Ross, que tengo aquí, este librito, que se titula Elección y azar. Así lo voy a traducir. Elección y oportunidad. Elección y azar de Whitworth. Déjenme les digo el nombre del autor. Choice and Chance with Exercises. Aquí está. Choice and Chance. Es otro libro de los que recomiendo hoy. Del autor ahí está su nombre. Whitworth. Whitworth. Este libro es William Allen Whitworth. Es una reimpresión del 34 por George Stichert. El original debe haber sido de 1914, me parece que el original es de 1901, el original. Este es de una reimpresión del año 34. Y por supuesto es un libro que a diferencia del libro de Ross, no tiene tantos colores. Es cuando todavía no entraban los teóricos de la pedagogía a llenar de colores los libros. Mire, este libro es en blanco y negro, o más bien casi no tiene dibujos, más bien no tiene dibujos, tiene tablas y tiene muchos cálculos y tiene muchos problemas que uno puede entretenerse con ellos muchos días. Eso es quizá una de las cosas que más gustan, a mí al menos, de los libros de probabilidad. Puede uno pasársela mucho tiempo resolviendo ingeniosos problemas. ¿Qué utilidad puedan tener? Oh, tienen mucha utilidad
cuando lo sabemos reformular en otros contextos. Eso es lo interesante de la teoría de la probabilidad, que se puede usar en muchos contextos, sea científicos o sea no científicos, sino también filosóficos. Por ejemplo, este resultado del que habla Paulos: el mundo es más azaroso de lo que creemos, ocurren más coincidencias de las que pensamos, y eso es lo que lleva a muchas personas que prefieren creer que este mundo es determinista a creer en las teorías de la conspiración. Si creyéramos que este mundo es tan azaroso como al parecer es, dejaríamos de pensar en teorías de la conspiración y cosas aledañas, de las que hablaré en algún otro video. Por lo pronto, recuerden este libro, Choice and Chance, de Whitworth, que trae problemas sorprendentes. Bien, otro, ahora en español. Elementos de cálculo de probabilidades de Bass. Elementos de cálculo de probabilidades de J. Bass. Este libro, a diferencia de los anteriores, aquí pueden ver el índice. Lo vamos a poner bueno, está aquí afuera, dice Elementos de cálculo de probabilidades. Este es un libro de 1970, de una editorial francesa, Toray Mason. Este libro, Elementos de cálculo de probabilidades de J. Bass. Es un buen libro, pero, por eso quise comenzar con los otros dos, pero este libro no le da tanto énfasis a las probabilidades discretas, que son donde uno puede encontrar una mayor cantidad de problemas relativos a nuestra vida cotidiana. Como estaba mencionando, la probabilidad es una teoría que atraviesa todas las ciencias y hasta la misma filosofía. La probabilidad es, bueno, diría Bunge, una teoría ontológica, una teoría metafísica, en el sentido que le daba Bunge a ese concepto y que pueden recordar viendo el video donde hablé de ese. Y lo es por su enorme generalidad. Se las recomiendo este libro, Elementos de cálculo de probabilidades. Y hay otro que a mí me parece, este es de los primeros que tuve y que leí sobre teoría de probabilidades y me hizo muy feliz. Se llama Introducción a la probabilidad matemática de Uspensky. Me hizo verdaderamente feliz este libro porque representa a las funciones generadoras como integrales complejas de Cauchy. Esa es una de las técnicas matemáticas que nos enseña este libro. Bueno, es una técnica un tanto, no sé qué tan avanzada. Nosotros podemos construir una función que genere la distribución de probabilidades de algún problema, y esa función se llama función generadora y se puede obtener en forma cerrada. Y cuando la tenemos en forma cerrada, tenemos la certeza que su expansión en series de Taylor o de Laurent, en serie de Laurent en general, en serie de Laurent, en el plano complejo, nos va a dar sus coeficientes, nos van a dar la distribución de probabilidad que buscamos, por eso se llama función generadora. Como es una expansión de Laurent, aparecen derivadas de orden enésimo, y ustedes saben que las derivadas de orden enésimo se pueden expresar como una integral de Cauchy. Y de hecho, cuando nosotros expresamos esta función generadora como una integral de Cauchy, nos damos cuenta que podemos encontrar derivadas fraccionarias. Esa es una de las primeras cosas que los estudiantes no se dan cuenta cuando estudian variable compleja. No se dan cuenta de ello. Es por eso por lo que libros como el de Paulos, que nos hablan de cosas de las que calculamos, pero que no pensamos mucho, a veces nos llevan a ideas sorprendentes. Por ejemplo, la de la derivada fraccionaria. Podemos derivar 1, 2, 3 veces, pero con la fórmula integral de Cauchy podemos sacar la derivada a un medio de una función. Y de eso la mayoría de los estudiantes no se da cuenta. Y de pronto alguien les llega, algún charlatán les llega y miren, encontré derivadas fraccionarias, es un gran método matemático muy complicado, lo encontré en las Europas, en las Asias, en algún lugar de esos, denme mucho dinero por saberlo. Eso se enseña en los libros de cálculo de variable compleja de tercer año, no sé qué año se vea. Y aquí en este libro eso es lo que hace Uspensky. Uspensky eso es lo que hace. Nos enseña a encontrar funciones generadoras, distribuciones de probabilidad a partir de ciertas expansiones de Laurent. Y este libro
al contrario del que les presenté antes, sí trae muchos problemas de probabilidades discretas y los expresa casi todos en forma de distribuciones continuas mediante ciertos trucos analíticos que son muy interesantes y de hecho demuestra un teorema ergódico, aunque no le llama así. Nuevamente, para decir, se pueden demostrar teoremas ergódicos con ayuda de la teoría de la probabilidad. A final de cuentas, la hipótesis ergódica de Boltzmann es una teoría probabilista, o surge de una teoría probabilista. Entonces, este libro se lo recomiendo donde lo encuentren y lo vean, cómprenlo, es muy interesante. Una de las aplicaciones fundamentales de la teoría de la probabilidad es en la física. La física contemporánea es pura probabilidad. Cuando recomendamos libros de mecánica cuántica, implícitamente estamos recomendando libros de teoría de la probabilidad, porque la mecánica cuántica es una teoría probabilista. Sui generis, dicen algunos, no tan sui generis, dirá Bunge, bueno, es otra discusión, pero de que usa la teoría de la probabilidad, la usa, y de que entra dentro de la discusión, dentro de la filosofía de la teoría de la probabilidad, en donde se busca el significado de las afirmaciones probabilísticas, entra. Aquella vieja discusión de Reichenbach de que la teoría de la probabilidad tiene, la teoría de la mecánica cuántica tiene una lógica diferente, es muy similar cuando se discute la teoría de la probabilidad en la mecánica cuántica, tal como lo piensa, por ejemplo, Patrick Suppes, Patrick Suppes, la probabilidad que se deriva de la mecánica cuántica es diferente a la que se encuentra en los juegos de azar. El micromundo no es precisamente un juego de azar y su estructura probabilística es mucho más complicada. Eso es lo que nos dirá Suppes. Bunge dirá lo contrario. Entonces, les recomiendo uno de física estadística que tenía ganas de recomendar desde hace mucho, de Terletsky. Esta es una edición cubana. Esta es la física estadística de un ruso, Terletsky, Yuri Terletsky, que hasta mandó una carta diciendo, no, esta es una de las ediciones maravillosas. Prólogo a la edición cubana. Esta es una edición cubana del 67, ya después de la revolución. Física estadística de Terletsky. ¿Por qué lo recomiendo? Porque este curso de física estadística de este ruso va desde los fenómenos del equilibrio, que se tratan con los colectivos de Gibbs, hasta la teoría cinética de Boltzmann, que trata problemas de fuera del equilibrio. También los trata en otros libros, pero este los trata desde una perspectiva probabilística. Y otro librito muy bueno de probabilidad, se los recomiendo porque me gustó mucho, se llama Cadenas numerables de Markov. Cadenas numerables de Markov, de Kemeny, Snell y Knapp. Kemeny, Snell y Knapp. Cadenas numerables de Markov. Como diría yo, cadenas innumerables de Markov. De numerables, dice ahí, de numerables. Cadenas que tienen un número, bueno, que tienen un cardinal. Un cardinal, sí, sería un ordinal. Un cardinal numerable. En este caso, pues todos los cardinales numerables han de ser isomorfos al de los números enteros. Entonces, este va a traer, pues, muchas aplicaciones de la teoría de las probabilidades mediante lo que los franceses llamaron en algún momento probabilidades encadenadas y que hoy se llaman cadenas de Markov, que son aquellas que se definen como cuando las distribuciones conjuntas dependen únicamente de tiempos inmediatamente previos. Pero quizá de eso hablemos en otra ocasión. Gracias.